Buenos días una vez más. Espero que se encuentren con bien. Espero que cada uno de ustedes sea motivado a lo que vamos a exponer. Que la palabra de nuestro Dios toque nuestros corazones. Quiero decirle que el apóstol Pablo tenía una mentalidad la cual usted y yo también tenemos, y todos aquellos que nos visitan esperamos que usted también tenga. Según Corintios 5 y versículo 11 dice que conociendo pues el temor de Dios persuadimos a los hombres. El temor, el cómo honrar el respeto a nuestro Dios, nos ayuda a ser confortados en nuestros corazones para persuadir a las personas que están entre nosotros. Así que cada uno de ustedes les vamos a persuadir para que usted sea de esta manera motivado a llegar a conocer el plan de Dios. Déjame decirle que tal vez en esta manera usted no lo había escuchado. Tal vez va a ser nuevo para usted. Tal vez va a ser diferente a lo que usted ha escuchado. Tal vez usted está entre nosotros y ha escuchado un mensaje diferente. Queremos exponerle algo sencillo, algo simple, que usted pueda entender en cuanto a la salvación. De esta manera quiero que iniciemos lo que es el desglose o lo que vamos a estar analizando. Vamos a ver tres cosas. Número uno, vamos a ver que Dios tiene un patrón, un diseño, un modelo, una manera de traer su mensaje. Número dos, vamos a ver que este diseño o este patrón es consistente, se mantiene de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento, y por eso es lo cual va a ser mi desafío presentarle a ustedes a lo cual me estoy refiriendo. Y número tres, el patrón tiene un objetivo. Cuando vamos a ver el plan de salvación de nuestro Dios, cuando vamos a ver el diseño que Dios tiene, estos tres patrones se mantienen. Estos tres puntos van a estar consistentes durante toda la Biblia. Espero que usted, si es necesario, tome notas. Espero que usted, si sea necesario, analice lo que vamos a estar viendo. Y recuerde, vamos a ver del Antiguo al Nuevo Testamento de cómo Dios tiene un patrón. Ese patrón es consistente y ese patrón tiene un propósito. Hay algo por cual Dios nos lo ha dado. Vamos a ver el primer punto. En cuanto a Dios tiene un patrón. Hay este versículo muy desconocido para mucha gente, y desconocido en el sentido de su significado, su propósito. En Efesios capítulo 2 y versículo 8 nos dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O algunas versiones, mediante la fe o a través de la fe. Dice, y no de vosotros, sino porque es don de Dios. Entonces, cuando tenemos esto en mente, la gente, hablando del mundo religioso, mira este pasaje y nos deja saber en cuanto a la gracia. Por gracia sois salvos. Pero, sin embargo, el pasaje dice, por medio de la fe. Déjame, se lo pongo en esta manera para que usted lo pueda analizar. Vamos a poner tres círculos y en cada círculo vamos a poner el patrón que Dios nos ha dado. Número uno, vamos a encontrar que la gracia. Número dos, salvo. Y número tres, fe. Sin embargo, cuando dice por gracia sois salvos mediante la fe, lo que está haciendo el apóstol Pablo está dándonos este patrón. La gracia es este círculo grande que tiene muchos beneficios, que tiene muchas cosas que ofrecer, y uno de los beneficios que ofrece primordial es la salvación. Y sin embargo que la gracia da la salvación, nos dice el versículo que es mediante la fe. La fe nos da acceso a la gracia y la gracia nos brinda la salvación. Cuando vemos este pasaje de esta manera, quiero que usted tenga en mente que Dios no ha cambiado. Este pasaje que fue el que reveló Pablo no es nuevo. No es algo que Pablo de repente nomás sacó por revelación divina aparte o alejado del Antiguo Testamento. No hizo eso. El apóstol Pablo, cuando Dios dijo que por gracia sois salvos mediante la fe, fue una revelación del Antiguo Testamento, del principio de Dios, de lo que Dios tenía en mente dar al hombre para que llegue a obtener la salvación. Entonces, lo que nos queda hacer es hacer la pregunta: ¿qué es fe? Si la fe nos da acceso a la gracia y la gracia nos da la salvación, tenemos que definir qué es fe. Y a través de eso, pues vamos a analizar varios pasajes que nos van a ayudar en eso. Sin embargo, déjeme presentar tres cosas. Número uno, quiero que usted entienda y que yo entienda
lleguemos a entender que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio a llegar a tener conocimiento es reconocer quién es Dios. Es el principio a llegar a ser considerado sabio, ¿verdad? Es reconocer quién es Dios. Tenga eso en mente. Número 2, tenemos que tener en mente que Dios es un Dios de razonamiento. Venir pronto o venir luego y razonemos, dice Jehová. Según la Biblia de las Américas, en Reina Valera dice, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Me gusta la versión Reina Valera, Biblia de las Américas, perdón, porque dice, razonemos juntos. Cuando dice, pongámonos a cuenta, es lo mismo. Nos ayuda a entender el principio. Que Dios es un Dios de razonamiento. Lo que va a hacer Dios, y especialmente en este versículo, versículo 18, habla sobre la salvación, habla sobre el pecado. ¿Por qué? Porque dice, vuestros pecados, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Habla de lo que Dios va a hacer cuando tú razones con Él, en la transformación, el perdón, la misericordia, la gracia que Dios te va a brindar a ti, me va a brindar a mí, por este privilegio de manifestar fe. ¿Ok? So quiero que tengamos esto en mente. Y número 3, cuando hacemos la pregunta de qué es fe, dado a que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, tenemos que tener conocimiento. Número 2, tenemos que entender que Dios es un Dios de razonamiento. Y número 3, tenemos que ver que el pasaje que nos habla de la fe es un pasaje simple y sencillo y nos dice cómo obtener esta fe. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando la persona pierde su fe, es cuando la persona deja de escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y empieza a escuchar la palabra de hombre. Entonces, muy importante el saber definir la fe. Ahora, cuando hacemos esta pregunta y teniendo este versículo en mente, así que la fe es por el oír. La fe, la confianza que usted va a tener en una persona es porque usted la trata, porque usted habla con esa persona, porque usted tiene una relación con esa persona. Todos los maridos aquí tienen una confianza para con sus esposas y viceversa. Todos los hijos aquí tienen una confianza para con sus padres y viceversa. ¿Por qué? Porque hay una relación de hablar. Hay una comunicación entre ambos, el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios quiere que usted y yo tengamos confianza en Él. Por eso tenemos que escuchar su mensaje. Ahora, habiendo dicho eso, quiero que entendamos este principio de la fe. La fe llega cuando la persona escucha el mensaje de Dios, las buenas noticias del Evangelio. Ya lo dijimos, Romanos 10, versículo 17. Después de escuchar el mensaje de Dios, la persona puede razonar con Él, ¿sí? Ya usted y yo podemos razonar, meditar, considerar qué es lo que Dios está diciendo. Y si quiere aceptarlo o no, eso es lo que la persona va a tener que lidiar con ello. Va a tener esa responsabilidad de aceptarlo o no aceptarlo. ¿Ok? Eso es muy importante. Y número 3, si la persona lo acepta, esa persona mostrará respeto, mostrará confianza y reverencia a Dios. ¿Ok? Ahora, mientras vamos avanzando durante este tema, quiero que tengan en consideración algunas versiones que vamos a ver cuando nos hablan de la fe. Cuando vamos a hablar de lo que es fe, tenemos que ir a uno de los libros simples y sencillos que hablan del cristianismo práctico. El libro de Santiago, o la epístola de Santiago. En Santiago capítulo 2 y versículo 19, hay un pasaje que usted y yo conocemos muy a menudo, que tal vez lo hemos leído y que se nos viene a mente, el cual nos deja saber, ¿verdad?, de esta manifestación. Sin embargo, aquí la tengo en la versión en inglés traducida al español y le digo por qué ahorita. Vamos a ver versiones en inglés traducidas al español, porque los traductores allí están más conscientes de lo que dice la letra literal y no de la creencia de la persona. ¿Okay? So, tenga esto en mente. La Reina Valera, o en esta versión de King James Version, dice: ¿crees que hay un solo Dios? Lo haces bien, incluso los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? Usted y yo sabemos que este versículo, capítulo 2 y versículo 19, nos dejan saber este mismo principio. ¿Crees que Dios existe? ¿O crees que hay un solo Dios? Bien haces.
también los demonios creen y tiemblan. Tenga eso en mente. Usted está aquí en esta mañana tal vez, y usted tal vez dice, yo tengo fe en Dios. Te vamos a definir bajo este contexto, bajo este pasaje, lo que no es fe y lo que sí es fe. Quiero que vea este versículo y quiero que vaya viendo las versiones y cómo las versiones van a ir cambiando. No es algo que yo cambie, es algo que está dentro del texto, que los traductores, los teólogos, los eruditos, están traduciendo correctamente lo que este pasaje dice. Ahora, noten la segunda versión. La segunda versión es la versión común de la Biblia en inglés. Es bueno que creas que Dios es uno. Incluso los demonios creen, y esto, dice, creen esto y tiemblan de miedo. Es bueno, dice, pero también los demonios creen y tiemblan. Note la versión común en inglés. Ahora, note esta otra versión. Todavía hay alguno entre ustedes que sostienen que solo creer es suficiente. Note la versión. Creer en un solo Dios. Bueno, recuerda que los demonios también creen esto. Y dice, tan fuerte que tiemblan de terror. Note que ahora los traductores están diciendo, entre ustedes hay algunos que creen que solo por creer, y lo tienen comas, es suficiente. Te deja saber lo que no es fe. No es una emoción la fe. No es algo de sentir, no es algo de expresar y decir, oh, yo creo en Dios y creo que Dios existe. Es más de creer su existencia. Eso no es fe. No nomás es decir, Dios existe, es tener fe. No, es más que eso. Y eso es lo que Santiago nos va a revelar. Note la otra versión. La versión de la Pasión en inglés. Puedes creer todo lo que quieras que hay un solo Dios verdadero. Eso es maravilloso, dice. Pero incluso los demonios lo saben y tiemblan de miedo ante Él, pero no cambian, siguen siendo demonios. Note que esta versión ahora explica un poquito más la condición de los demonios, las personas, en este caso los individuos que son clasificados como personas en contra de Dios, demonios, ¿verdad? En este sentido. Y nos deja saber que es más que solamente reconocer la existencia de Dios. Ahora, la última versión, la versión de la voz. ¿Crees que solo creer que haya un Dios te llevará a cualquier parte? Note, la pregunta, y es una pregunta retórica, los demonios también creen eso y eso los aterroriza. En otras palabras está diciendo, ¿crees que con solo creer que Dios es uno, algo va a hacer en tu vida, algo va a cambiar? Y está dejando esto muy simple y sencillo, porque los eruditos, los traductores están entendiendo el principio de la fe. La Biblia siempre que manifiesta fe es más que solo creer. Es más que solo llegar a una emoción. Es más que solo reconocer la existencia de Dios, del Hijo o del Espíritu. Es más que eso. La fe se tiene que manifestar. Y ahora, quiero que vea conmigo el mismo capítulo que nos habla de la fe. Ahora el versículo 24. Y otra vez usando la New King James, que es la versión en inglés, ustedes ven entonces, dice, usted ve entonces que un hombre es justificado por obras y no solo, dice, por fe. Note entonces aquí que cuando habla de solo fe, habla en contra de la fe. La Biblia está más en contra de creer solamente en llegar a un reconocimiento que en lo que es manifestar una confianza. Quiero que tenga esto en mente. La segunda versión, Common English Bible, otra vez, la iglesia común la versión común en inglés, perdón, dice, entonces ves que una persona se muestra justa a través de acciones fieles y no solo por fe. O sea, aquí, cuando dice no solo por fe, no solo por creer. Tiene que haber acciones que manifiesten que la persona tiene esa fe. No solamente reconocer. Segunda versión, The Living Bible. Esta versión dice, así que ya ves, un hombre se salva por lo que hace, así como por lo que cree. Tienen que ir de la mano. Si crees, tiene que ir de acuerdo a sus acciones. Si sus acciones no están correctas, es porque no creen. Entonces tenga eso en mente. La versión de la Pasión. Así que ahora está claro que una persona es vista como justa ante los ojos de Dios, no solo por la fe, sino por sus obras. Una vez más,
Mismas palabras, pero se lo está describiendo de otra manera. Quiero que tenga esto en mente. Y la versión de la voz. Al igual que nuestro Padre en la fe, estamos bien con Dios a través de buenas obras, no simplemente por lo que creemos o pensamos. Tienen que haber obras. Déjenme se los presento de esta manera. No los puse aquí, pero quiero que lo tengan. Son 3 círculos igual. O 3 puntos. Siempre va a venir la gracia primero. Luego el mandamiento. Y luego la fe. Así nos lo da Dios. Gracia, mandamiento, fe. Así Dios le da a usted la manera de salvarse, de tener la salvación, de tener acceso a la gracia. Usted manifiesta su fe al obedecer el mandamiento, tiene acceso a la gracia. Dios lo da de esta manera, usted lo da al revés. Gracia, mandamiento, fe. Usted muestra su fe al obedecer el mandamiento, tiene acceso a la gracia. Es lo que está diciendo Pablo en Efesios 2 y versículo 8. Por gracia sois salvos mediante la fe. La fe te da acceso a la gracia te da la salvación. Es como llega uno a obtenerlo. Quiero que lo veamos de esta manera. Vamos a ver 3 ejemplos en el Antiguo Testamento y luego uno en el Nuevo. Y concluimos. Y quiero que lo tenga de esta manera. Noé. La Escritura nos habla de este pensar. Número 1. Nos habla que Dios extiende su gracia. En Génesis capítulo 6 y versículo 4 nos dice, pero Noé halló gracia. ¿Qué iba a decir Dios? Del versículo del 1 al 6, o el versículo 8, perdón, del 1 al 6 está hablando Dios que todo el pensamiento del hombre era malo, corrupto, estaba mal. Y que Dios decidió acabar con todo ser viviente, tanto hombre como animal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Ahí viene la gracia. ¿Se lo merecía Noé? No. No se lo merecía Noé. Es gracia. Dios extiende. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar un mandamiento. Note aquí el mandamiento. El mandamiento fue diferente para él como lo es para nosotros. Pero el mandamiento fue dado. Hazte un arca de gofer. De madera de gofer. Mandamiento. El mandamiento es de que yo te doy gracia. Te voy a dar a ti la oportunidad de tener la salvación. Te está brindando una promesa de antemano. Pero no es tuya. Al menos que lleves a cabo el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Hazte un arca de madera de gofer. Ahora, habría problema ahí. No es decir, pero Señor, ¿por qué tengo que hacer el arca? ¿Por qué tú no tienes el poder? Si eres tan poderoso, ¿por qué tú no me salvas? ¿Podía Dios hacer eso? Sí. ¿Pero qué es lo que Dios quiere? Obediencia. Obediencia. Entonces, esa manera es como usted manifiesta su fe a Dios. La obediencia. Noé se le pidió que hiciera un arca de madera de gofer. ¿Qué es lo que hace Noé? Dios salva a los que tienen fe. Sí lo salva. Dice el versículo 7 del capítulo 7, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. ¿La construyó? Sí. ¿Fue introducido al arca? Sí. ¿Qué dijo Dios que se iba a salvar? Todo lo que estuviera dentro del arca. ¿Qué dijo Dios que se iba a perecer? Todo lo que estuviera afuera. No toma un genio para entender eso. Es algo simple y sencillo. Dios dijo, haz, recibirás. No haces, no recibes. Entonces, muy importante, Dios salva a los que tienen fe. Noé entró al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y vemos que se salvaron. Vemos que más adelante se introducieron, llegaron a tocar tierra, salieron y empezaron a poblar la tierra una vez más. Si Noé no hubiera construido el arca, si no hubiera obedecido el mandamiento, si no tuviera fe en el mandamiento, si no lo hubiera obedecido, no hubiera tenido acceso a la gracia. Lo mismo es hoy en día. Es simple el mensaje de Dios. Número 2, Moisés. El ejemplo de Moisés. Note cómo primero se extiende la gracia. Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Gracia. ¿Qué condición estaban? Esclavitud, aflicción. Estaban ellos privados de su libertad. Y dice Dios, yo los voy a librar y les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Eso es gracia. Eso es algo que no se merecía.
Pues sin embargo, va Dios y da el mandamiento. Después de las 10 plagas, después de todo lo que sucede, se encuentran enfrente del Mar Rojo y se encuentran atrás los egipcios que vienen del desierto. Y Dios va y les dice, hey, ustedes tienen que darle para adelante, ustedes tienen que ir. Esto no lo implica el texto, porque dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dios ya le había dicho qué es lo que tenían que hacer. Esto es como la persona que clama y dice, ¿pero es necesario que yo lo haga? ¿Pero es necesario que yo lleve esto a cabo? ¿Pero es necesario que yo tenga que? Bueno, porque clamas también, dice Dios. Ya sabes lo que tienes que hacer. El detalle es tener la fe suficiente para hacerlo. Tenían que tener fe suficiente para introducirse al agua en el Mar Rojo y empezar a marchar. Tenían que tener fe suficiente para entender que Moisés tenía el poder de partir las aguas y que Dios se lo iba a dar. No porque Moisés era especial, porque Dios prometió darles una tierra que fluye leche y miel. Entonces, con eso en mente, encontramos el mandamiento: marchen, den hacia adelante, tienes que hacerlo. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. De igual manera, ¿qué es lo que vemos? Dios salva a los que tienen fe. Dios extiende su gracia, da el mandamiento, ahora la fe. Cuando la persona muestra la fe, dice, el pueblo de Israel caminó sobre tierra seca y a través del mar. Las aguas eran un muro de ellos a su derecha y a su izquierda. Así el Señor salvó a Israel. ¿Tuvieron fe para caminar? Sí. ¿Manifestaron su confianza en Dios? Sí. ¿Qué es lo que da a Dios entonces? Gracia. ¿Y qué es lo que tiene gracia? Salvación. Miramos el resultado. Es simple. Miremos otro ejemplo. Josué. Encontramos Josué, primeramente Dios extiende su gracia. Y el Señor le dijo a Josué, mira, he entregado a Jericó en tu mano. La ciudad va a ser tuya, dice. Gracia. ¿Era de ellos? No. Dios se la iba a dar. Y dijo Dios, yo te la doy. A su rey, a todo, te lo voy a dar, sus valientes. Es tuyo. Pero ¿qué tienes que hacer? Ahí va el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Encontramos que marchará alrededor de la ciudad. Dice, esto hará 6 días. Pero el 7º día marcharás alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. ¿Qué pasaría si Josué dijera, pero yo nomás quiero caminar 3? ¿Por qué tanto? Hoy está tan caliente en el desierto, ¿por qué no nomás le da una vez? ¿Por qué no nomás nos entrega la ciudad? Eso es lo que hace la gente hoy en día, cuestiona las cosas de un mandamiento simple y sencillo, de manifestar y entender obediencia. Hebreos 8, versículo 5 dice de Jesús que aunque Él fue hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Igualmente, cuando Dios quiere que usted y yo lleguemos a obtener la salvación, tenemos que aprender a obedecer. Encontramos el número 3. ¿Qué pasó? Entonces la gente subió a la ciudad y la tomaron. ¿Qué pasó? ¿Caminaron 7 veces? Sí. 6 veces, y la 7ª tocaron las trompetas, y la escritura dice que las murallas se vino abajo. ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios prometió, si cumples a obedecer el mandamiento que Dios te ha dado, cuando tú tienes fe, vas a obedecer el mandamiento. ¿Sí? Vas a confiar en Dios plenamente y lo vas a llevar a cabo, sin cuestión alguna, porque sabes que es lo que Dios te está prometiendo. Y al prometerte lo que Dios te está dando, ese acceso a esa gracia es tuya ahora. Así es como Dios lo da. Queremos el beneficio de un trabajo, queremos los mejores beneficios que da tal trabajo. Ofrece el 401k, te ofrece retiro, te ofrece salud médica, te ofrece seguro de todo y un buen salario. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer, llenar la aplicación. Y si te dan la entrevista, 2, todavía no es tuyo el trabajo, pero la entrevista te está asegurando algo. Cuando ya el jefe o el gerente te dice, te vamos a contratar, ya es tuyo el beneficio. Si nunca llenas la aplicación, nunca vas a tener el trabajo. Si nunca manifiestas fe al mandamiento de Dios, nunca tendrás los beneficios que Dios ofrece. Es simple. Y mire, en el Nuevo Testamento podemos observar este ejemplo. Quiero que recordemos los 3 ejemplos. Moisés, o en este caso Noé, Moisés y Josué. Si en estos 3 no hubiera esa confianza, no leéramos ese resultado. ¿Ok?
no hubiera otro lugar donde ellos pudieran estar seguros, o otro lugar en los cuales Dios les brindaría una tierra, o otro lugar en los cuales Dios les daría un reino, una ciudad, si es que no hubiera fe. Ahora, miren el Nuevo Testamento, lo simple y sencillo que es. Dios extiende su gracia, ¿verdad? Aquí vemos, versículo conocido, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado, o que dio, o que está otorgando, eso es gracia, a su Hijo unigénito. Esa es la gracia. La gracia es a través de Cristo, en Cristo. El mandamiento Dios lo ha dado. El que creyere, Jesús va y lo dice, y fuere bautizado, será salvo. Ahí está el mandamiento, es simple y sencillo. Es simple y sencillo. ¿Crees? Ahí está la gracia, Dios te la da. En Cristo, ¿cómo la obtienes? Manifestando tu fe en lo que Jesús ha dicho. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si crees, vas a ser impulsado a obedecer el mandamiento. Eso es fe. Porque estás convencido que esto es lo que Dios te está pidiendo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Nos da el resultado. Dios salva a los que tienen fe. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Note que nos dice esto. El apóstol Pedro dice que este bautismo, esto que tú vas a hacer, esto que Dios te está pidiendo que hagas, que vayas al agua, que marches, que vayas al agua, confiando en que Dios te va a dar la salvación. Porque para eso es el bautismo. Para el perdón de pecados. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. No es para que te metas al bautisterio a bañarte de tus impurezas del cuerpo. No. Es para que tu conciencia esté limpia al saber que cuando tú vas al agua, tú sabes que tus pecados son perdonados. Consciente. Es simple mandamiento. La gracia viene primero. Ya vino Jesús. Ya dio el mandamiento, cree y sé bautizado. Si eso haces hoy, te va a dar este resultado. Nada más te lo va a dar. Tanto lo vimos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos a través de toda la Biblia. Este es el plan de Dios. El mandamiento cambia a través del punto de las personas, pero no en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar este patrón una y otra vez. Cuando están en el día de Pentecostés, en Hechos 2:38, le dice Pedro, le dice el pueblo aquel, que qué es lo que tienen que hacer, varones hermanos, ¿qué haremos? Le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entendemos entonces que el mandamiento siempre ha sido ir al agua. Es el lugar donde usted y yo tenemos contacto con la sangre redentora de Cristo, Apocalipsis 1:5. Somos lavados, Hechos 22, versículo 16, de vuestros pecados, vuestras impurezas, y tenemos ahora acceso a la gracia que Dios tiene que ofrecernos. Ahora, para finalizar este tema o este punto, por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Efesios 2 y versículo 8, usted puede ver que es un mensaje de principio a fin. No es algo nomás de que la gracia salva. Sí, la gracia siempre salva, pero tienes que tener fe. Y la fe que Dios espera es confianza al obedecer el mandamiento. Entonces te da acceso a la gracia. Pregunta: ¿demostrarás tu fe en Dios hoy, en esta mañana? Tú que estás entre nosotros y no has hecho este acto, no has obedecido el mandamiento, no has creído tal vez pensabas que solamente reconocer a Jesús o reconocer a Dios era suficiente. En esta mañana te animamos a lo que has visto, seas persuadido por la palabra de Dios y vengas y pidas manifestar tu fe al ir a las aguas del bautismo. En esta mañana te atendemos si tú así lo deseas. Vamos a tener un himno de invitación para así extender esta invitación. Recuerda, hoy puedes tú salir de aquí una nueva criatura.